La certificación PMP, como sabes, es una de las certificaciones más importantes a nivel mundial. Sin embargo, su examen llega a ser también uno de los más complejos que nosotros podemos tomar, sobre todo porque tenemos que responder 180 preguntas en un tiempo de 230 minutos, y esto puede resultar algo complicado muchas veces. En este video vamos a analizar cómo son las preguntas y vamos a ir respondiendo algunas preguntas para que vayas practicando. De esta manera este video te ayudará a conocer cómo son las preguntas, cuál es su estructura y sobre todo para irlas respondiendo e irlas analizando en conjunto. Iniciamos luego de la intro. Hola, mi nombre es Marco Calle y en este video nos dedicamos a hablar acerca de temas de gestión de proyectos. Especialmente me enfoco en hablar acerca de temas del examen de certificación PMP. Así que si te interesan estos videos, considera suscribirte. Iniciemos revisando de qué se trata o cómo está estructurado el examen de certificación. En primer lugar, nosotros vamos a conocer y vamos a revisar cómo están estructuradas o qué elementos contienen las preguntas del examen. Lo primero que tenemos que saber es que el examen está basado en preguntas que son situacionales. Esto significa que están en escenarios reales y que nosotros como directores tendremos que tomar una decisión en función de ese escenario. Las preguntas se basan en los enfoques ágiles, predictivos e híbridos. Y esto es algo muy importante, ya que nosotros tenemos que conocer estos temas para poder realizar y poder responder correctamente a las preguntas. Otro punto importante es que existen preguntas con más de una respuesta correcta. Y tenemos que recordar que el director del proyecto siempre va a ser una persona proactiva, es decir, alguien que busca que el proyecto siga adelante y el proyecto se complete. El examen no contiene preguntas relacionadas o no contiene muchas preguntas relacionadas con cálculo, como pueden ser el valor ganado o preguntas relacionadas con la ruta crítica. Otro punto importante es que el examen, como tú sabes, está compuesto por 180 preguntas. Y estas 180 preguntas las debes resolver en 230 minutos. Esto significa que nosotros tendremos aproximadamente 1 minuto con 30 segundos por pregunta. Y esto es fundamental, ya que nosotros debemos practicar o es muy recomendable que se practiquen con simulacros para poder medir el tiempo para responder estas preguntas. Ahora que hemos visto de qué se trata o cómo están estructuradas las preguntas, vamos a resolver algunas preguntas. Y estas preguntas las tomaremos del simulador para la certificación PMP que puedes encontrar en marcocalle.com. Allí podrás tener más de 1000 preguntas que están alineadas completamente al examen de certificación PMP ahora, y tendrás un acceso durante 3 meses para responder estas preguntas. Ahora comencemos revisando las preguntas. La primera pregunta dice: un proyecto que inicia en los próximos días tiene una solicitud del patrocinador quien solicita al equipo de proyecto trabajar 24 horas al día en 3 turnos para completar el proyecto a tiempo. Los turnos de trabajo serían: el equipo A trabajaría de 2 de la mañana a 10 de la mañana, el equipo B de 10 de la mañana a 6 de la tarde y el equipo C de 6 de la tarde a 2 de la mañana. Para poder trabajar en horario nocturno de forma segura, tanto los equipos A y C tendrán que recibir el pago de horas extras y la empresa tendrá que aumentar las medidas de seguridad y la cobertura de seguros, que debe documentar el director del proyecto respecto a este escenario dentro del acta del proyecto. Nosotros tenemos acá 4 opciones: la lista de interesados, los riesgos generales del proyecto, los requisitos de alto nivel o las exclusiones del trabajo. Vamos a analizar a ver cuál es la respuesta correcta. En primer lugar, este escenario no nos habla acerca de la parte de los interesados o no tenemos que actualizar nada con respecto a los interesados, por esto no iría. Por otro lado, los riesgos generales del proyecto, pues es una alternativa bastante interesante. Los requisitos de alto nivel también podrían ser, mientras que las exclusiones del trabajo no son o no están relacionadas con esto. Ahora analicemos cada una de estas alternativas. En primer lugar, como vemos acá, existe una solicitud por parte de este interesado, pero esta solicitud va a generar bastantes riesgos, va a generar bastantes situaciones que pueden afectar al proyecto. Recordemos que un riesgo puede afectar de manera positiva o negativa al proyecto. Si nosotros incrementamos a 24 horas de trabajo en los 3 turnos, pues vamos a tener una serie de riesgos que van a estar relacionados con ese incremento. Entre ellos tenemos que los costos posiblemente aumenten, los costos vayan a aumentar debido al pago de horas extras, al pago de seguros, etc. Otro elemento que tenemos que considerar es que se deben aumentar
el tema de las medidas de seguridad. Es decir, aumentar la seguridad me va a afectar de la misma forma, me va a afectar en los costos, muy posiblemente también en los tiempos. Y estos son básicamente los riesgos que van a implementarse o van a generar esta solicitud que este patrocinador tiene. De esta manera, aunque esto parecería que es un requisito, realmente no es un requisito de alto nivel, porque un requisito de alto nivel está enfocado en los entregables que el proyecto va a tener. Un entregable pueden ser los productos que va a construir el proyecto. Entonces aquí deberían estar entregables. De esta manera, el director del proyecto, con esta solicitud de patrocinador, está o debe actualizar el registro de riesgos generales del proyecto porque estos elementos se ven afectados justamente por esta solicitud. Nosotros podemos analizar mucho más de estos elementos que componen el acta de constitución del proyecto dentro del PMBOK sexta edición, especialmente en la parte del acta del proyecto. En el acta del proyecto, en la parte del PMBOK 6, nosotros podemos revisar y analizar qué componentes contiene el acta y podemos revisar mucho más a profundidad qué son los requisitos de alto nivel y cuáles son los riesgos generales del proyecto. Vamos a ver la segunda pregunta. Una empresa está perdiendo cuota de mercado frente a sus competidores con un nuevo modelo de negocio. El equipo ágil pide se restrinja el número de características de un producto y se lance una versión más rápidamente al mercado. ¿Cómo afectará esta petición a la planificación? Nosotros acá tenemos 4 alternativas. La primera es que el backlog se priorice para entregar las funcionalidades esenciales en pequeños incrementos. La visión del producto se actualizará para reflejar una hoja de ruta de lanzamiento impulsada por el usuario. La C es que el backlog del sprint se repriorice para trabajar primero en las historias más pequeñas y sencillas. Y finalmente, el incremento se reducirá para permitir lanzamientos de producto más rápidos. Pausa este video, revisa estas alternativas y define cuál consideres tú que es la mejor opción. Ahora que ya has revisado, veamos cuál es la respuesta correcta. En primer lugar, analicemos qué nos dice este escenario. Este escenario nos dice que una empresa está perdiendo cuota de mercado, es decir, necesita lanzar un producto para poder recuperar ese mercado que se está perdiendo. Y es por eso que este producto debe tener las características fundamentales y esenciales para poder ser comercializado. Es por eso que se necesita lanzar este producto de manera rápida. Veamos cada una de estas alternativas en función de este escenario. En primer lugar, si nosotros vemos, el backlog se priorizará para entregar las funcionalidades esenciales en pequeños incrementos es una buena opción. Esta podría ser la respuesta correcta. La visión del producto se actualizará para reflejar una hoja de ruta de lanzamiento impulsada por el usuario. Realmente esto no tiene tanto que ver porque si nosotros nos fijamos, lo que se pide es que se restringe el número de características, es decir, que sean menos características o que sean las fundamentales. Por otro lado, no me piden nada con respecto a la ruta de lanzamiento impulsado por el usuario. La ruta de lanzamiento sigue siendo la misma. Lo que queremos hacer es que el producto se construya de manera rápida para poder lanzar al mercado. De esta manera, esta opción no sería la más adecuada. Por otro lado, el backlog del sprint se repriorizará para trabajar primero en las historias más pequeñas y sencillas. La verdad es que si yo trabajo en las historias más sencillas y pequeñas no significa que yo esté generando valor hacia el producto. Puedo estar trabajando en historias que no me generen valor y que sean tal vez no tan útiles, pero el hecho de que yo tenga que generar un producto que genere valor y que tenga las características esenciales no significa que esas características esenciales sean las pequeñas. Por ende, esta opción no la consideraríamos porque no tendría mucho que ver con esto. El incremento se reducirá para permitir lanzamientos de productos más rápidos. El reducir el incremento significa que se va a reducir el valor. Sin embargo, aquí no nos dice que vamos a reducir el valor, sino que vamos a realizar las características esenciales, es decir, el incremento se mantiene, pero tal vez las características de ese incremento no sean todas las que se habían considerado, sino que actualmente tengamos solo las fundamentales. Por ende, este tampoco sea la respuesta correcta. De esta manera, si nosotros deseamos o necesitamos lanzar un producto de manera rápida, esto se lo hace a través de lo que se conoce como producto mínimo viable.
Y el producto mínimo viable, vamos a escribir esto aquí. Y el producto mínimo viable, básicamente, es un producto que me permite lanzar al mercado y poder conocer cómo el mercado reacciona a ese producto para de esa forma poder obtener un feedback y poder mejorarlo. Es por eso que la respuesta correcta es la primera. Nosotros lo que vamos a hacer es priorizar el backlog, es decir, vamos a establecer cuáles son las características fundamentales y esenciales que mi proyecto o mi producto tendrá. Una vez que yo priorizo el backlog con las características esenciales en las cuales voy a trabajar, voy a comenzar a trabajar incrementos pequeños para de esa manera poder trabajar de manera mucho más rápida. Es decir, no voy a buscar generar un incremento completo, un incremento bien grande, sino voy a hacer incrementos pequeños para de esa manera poder tener un producto que sea rápidamente o que pueda salir rápidamente al mercado. Estos temas son revisados dentro del dominio de entorno empresarial, especialmente en la tarea de evaluar y entregar beneficios. Ahora revisemos la siguiente pregunta. Esta pregunta nos dice: el cliente rechaza un producto final porque no cumple las especificaciones de calidad acordadas. Los miembros del equipo descubren que el producto no cumple las expectativas debido a un problema con las piezas del proveedor. El proveedor dice que no corregirá el problema antes de decidir qué paso seguir. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? Para eso tenemos 4 opciones: comprobar los acuerdos de servicio SLA establecidos por el proveedor, revisar el plan de gestión de adquisiciones y los acuerdos contractuales, comprobar los informes de garantía de calidad, revisar el plan de gestión de recursos y documentar las lecciones aprendidas. Revisa estas alternativas, lee nuevamente la pregunta, pausa este video y define cuál consideras tú que es la mejor opción. Una vez que definas cuál es la mejor opción, pon reanudar el video nuevamente para ver la respuesta correcta. Y para ver cuál es la respuesta correcta, analicemos de qué se trata este escenario. En este escenario nosotros como directores tenemos la queja de uno de los interesados, quien no acepta el producto que se ha realizado. Analizando y buscando la razón por la cual este producto no es aceptado, nos damos cuenta de que una de las piezas que el proveedor entrega no cumplen con las características establecidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como directores? Ahora revisemos cada una de las alternativas. En primer lugar, comprobar el acuerdo de nivel de SLA no nos será de gran utilidad. ¿Por qué razón? Porque los acuerdos SLA establecidos con el proveedor me indican el nivel de servicio. Es decir, hasta qué parte o hasta qué nivel el servicio del proveedor está dado. Esto lo podemos analizar mucho más a fondo dentro del PMBOK sexta edición. Por otro lado, revisar el plan de la gestión de adquisiciones me va a resultar muy útil, ya que si yo tengo dificultades o problemas con el proveedor por no cumplir los acuerdos, pues lo mejor es revisar cuáles son los acuerdos y cuál es el plan de gestión de adquisiciones establecido. Y en función de esos acuerdos contractuales, revisar cómo puedo hablar o cómo puedo negociar con el proveedor para obtener el cambio de estas piezas. La siguiente opción es comprobar los informes de garantía de calidad. Esto actualmente no me sirve, ya que nosotros ya hemos revisado justamente esos informes de calidad y hemos visto que el problema es que el proveedor ha entregado piezas que no son adecuadas. Finalmente, revisar el plan de la gestión de recursos y documentar las lecciones aprendidas en este momento no me es de utilidad, ya que recuerda que el director del proyecto siempre tiene que ser proactivo. Y esto significa que busquemos siempre resolver el problema. Y la forma en la que podemos resolver el problema o podemos afrontar esta situación de manera inmediata es a través de la respuesta o de la alternativa B. Nosotros podemos analizar y conocer mucho más acerca de estos temas de adquisiciones a través del dominio de procesos, específicamente en la tarea 11, la cual es planificar las adquisiciones. Veamos la siguiente pregunta. Un director del proyecto con poca experiencia en la gestión de equipos distribuidos en diferentes países es asignado a un proyecto con miembros que son todos de otros países con culturas diferentes. Para gestionar con éxito este proyecto, el director debe tener sensibilidad cultural. ¿Cuál de las siguientes acciones no debería tomar el director del proyecto? Esta es una pregunta bastante interesante. Nosotros estamos entrando a trabajar en un proyecto y tenemos un equipo que está en diferentes países. ¿Qué cosa es lo que no deberíamos hacer para poder comprender a nuestro equipo? Acá tenemos 4 alternativas. Leer libros sobre sensibilidad cultural,
contratar un coach profesional para aprender a ser un líder más exitoso, solicitar una asignación diferente citando la barrera del idioma como un obstáculo y apuntarse a clases de lengua y cultura para aprender sobre ese país. ¿Cuál de estas alternativas no es la más adecuada? Pausa este video, revisa la pregunta, revisa estas alternativas y cuando tú definas cuál es la que consideras como mejor opción, pon reproducir el video. Y ahora revisemos cada una de estas alternativas y definamos cuál es la respuesta correcta. En primer lugar, ¿qué cosa no deberíamos hacer como directores de proyectos para poder tener esta sensibilidad cultural? Leer libros de sensibilidad cultural en el liderazgo pues nos va a ayudar. Esta es una buena opción. Por otro lado, contratar a un coach profesional para que nos ayude, para poder ser un líder más exitoso y poder tener una mejor sensibilidad, pues también nos ayuda, también es una buena opción. Solicitar una asignación diferente, pues esto no es una buena opción, esto es algo que no deberíamos hacer. Y apuntarse a clases de lengua y cultura para aprender sobre ese país, pues también nos ayuda a tener una sensibilidad cultural. Recordemos que el director del proyecto es una persona proactiva y esto es algo que no me voy a cansar de decir. Y una persona proactiva lo que busca es que el proyecto avance, que el proyecto siga adelante. Un director del proyecto no puede decir al patrocinador o a la gerencia, yo no puedo con este proyecto, yo me voy. Esa no es una actitud de un director del proyecto proactivo, sino que el director del proyecto siempre debe buscar la manera de solventar los problemas. Es por eso que el director siempre es una persona proactiva que busque el avance y que busque que el proyecto se complete. Y es por eso que el director del proyecto no debería solicitar una asignación diferente, sino que debería buscar la manera para poder tener una sensibilidad con el equipo y poder trabajar de mejor forma con ellos. Este tema se aborda mucho más a fondo dentro del dominio de personas, específicamente en la tarea de involucrar a los equipos virtuales. Y finalmente veamos la última pregunta que analizaremos en esta clase. Un proyecto farmacéutico híbrido de varios años de duración completó el uso de los equipos de cómputo para realizar actividades de procesamiento de imágenes médicas mediante Machine Learning. El resultado del análisis de imágenes es utilizado por el equipo ágil de médicos para determinar los siguientes pasos en el caso de un paciente. El director del proyecto ha actualizado el enunciado del alcance y el cronograma, y otros 3 documentos deberían actualizarse o deben ser actualizados por el director del proyecto. Para eso tenemos las siguientes alternativas. El registro de interesados, el Sprint Backlog, el Definition of Ready o definición de listo, el registro de riesgos y el plan de gestión de recursos. Para esta pregunta, pausa este video, analiza cada uno de estos elementos y define cuáles son las respuestas correctas. Una vez que hayas definido, pon reproducir el video para conocer la respuesta correcta. Analicemos la pregunta y veamos cuáles son las opciones correctas. En primer lugar, veamos el escenario en el que estamos. Estamos en primer lugar en un proyecto que es híbrido. Esto significa que trabaja tanto con enfoques ágiles como con enfoques predictivos. Dentro de este proyecto híbrido, que está planteado para varios años, se ha completado ya una fase o una etapa, la cual es el uso de un equipo de cómputo para realizar un análisis de imágenes. Y de esta manera, a través de este análisis de imágenes, poder definir y poder establecer cuáles son los siguientes pasos que se van a llevar a cabo para el tratamiento de un paciente. Es decir, este análisis de imágenes me van a dar o me ha dado algunos resultados que me dan las pautas para poder seguir o avanzar hacia otra fase del proyecto. Una vez que tengo claro cuál es el escenario de este proyecto, vamos a ver qué documentos tienen que ser actualizados. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta que el registro de interesados no es un documento que nosotros vayamos a actualizar, porque aquí no están apareciendo nuevos interesados. Lo que hemos hecho es analizar diferentes imágenes y de esas imágenes hemos obtenido resultados que vamos a implementar o vamos a ocupar para el análisis del caso de este paciente en nuestro proyecto. Por otro lado, estos análisis no me van a afectar en el Sprint Backlog. Muy posiblemente me afecten en el Backlog, pero no en el Sprint Backlog todavía. Por otro lado, el Definition of Ready sí es un elemento que va a tener que actualizarse. ¿Por qué razón? El Definition of Ready lo que me da son justamente estos prerequisitos o requisitos de proyecto. Esto significa, vamos a apuntar, prerequisitos. Esto significa que me va a dar
todos los elementos necesarios para que yo pueda iniciar el proyecto. Es decir, me dan los elementos que voy a ocupar y estos elementos son los resultados que yo obtengo del análisis. Estos resultados me permiten que yo comience que yo pueda iniciar la siguiente etapa del proyecto, que pueda avanzar a la siguiente fase. Por ende, el Definition of Ready es un elemento que debe actualizarse. El registro de riesgos es otro elemento que nosotros debemos actualizar. Y esto se debe a que el registro de riesgos va a verse afectado por estos resultados. Porque muy posiblemente de estos resultados yo tenga que actualizar algunos riesgos que existan en el proyecto. Y por ende, tengo que actualizar este registro de riesgos. Finalmente, el plan de la gestión de recursos también es otro elemento que debo actualizar. ¿Por qué? Porque yo ya completé el uso de un equipo. Es decir, yo ya he utilizado el equipo. Y como ya he utilizado este equipo, yo lo tengo que devolver. Y para eso tengo que actualizar el plan de recursos. Y de esta forma, estos son los 3 elementos que yo voy a ocupar. Aquí hay algo muy importante que tenemos que considerar y es que, en primer lugar, tenemos que el Definition of Ready nosotros vemos en Agile. Registro de riesgos es una parte que va sobre todo en la parte predictiva. Y también el plan de gestión de recursos es algo que va en la parte predictiva. Lo que significa que nosotros en este proyecto híbrido tenemos que entender qué es el Definition of Ready, cómo podemos ocuparlos dentro de un proyecto híbrido, en qué momento se ocupa, cómo funciona un registro de riesgos y cómo está establecido o para qué sirve un plan de gestión de recursos. Estos 3 elementos trabajan a la par para un proyecto que es híbrido. Y es ahí la parte más importante, porque un proyecto híbrido, como sabemos, está compuesto por elementos ágiles y elementos predictivos. Y nosotros tenemos que entender claramente cómo funcionan estos elementos para poderlos aplicar en un proyecto híbrido de manera adecuada. De esta manera nosotros hemos concluido esta clase. Como ves, resulta muy importante y necesario poder analizar y poder revisar diferentes preguntas, porque esto te ayudará justamente a que tú vayas practicando para el examen. Vayas analizando y vayas conociendo en qué partes tienes diferentes problemas o tal vez necesites un repaso adicional. Medir el tiempo que te toma responder cada pregunta, para que al momento del examen tú tengas una idea mucho más clara de los diferentes tipos de preguntas que te puedan aparecer y estas preguntas no te tomen de sorpresa. Las preguntas que hemos realizado hoy y que hemos revisado, ten en cuenta lo siguiente, y es de que si no respondiste correctamente a estas preguntas no pasa nada. Es mejor fallar ahora que estás tú en el proceso de aprendizaje que fallarlas en el examen. Y ese es el objetivo del simulador que tengo en la página web, de que tú pruebes y vayas respondiendo las preguntas. El objetivo es de que a través de esas preguntas tú vayas mejorando y cuando vayas al examen, si has tenido simulacros que no hayan sido tan buenos, te permitan poder aprobar el examen porque ya vas a tener una idea mucho más clara de cómo el examen funciona. Saludos y nos vemos en la siguiente clase.